para hablar sobre el sector agropecuario de la región y le doy la bienvenida ya en esta mañana. Hola Diego, ¿cómo te va? Buen día. Hola Nicolás, un gusto estar hablando con vos. Un saludo a toda la audiencia. Sí, decir buenos días en este país es casi algo que tenemos instalado comúnmente, pero la verdad que no la estamos pasando bien. Diego, ayer hubo un cese de comercialización, optaron por no cortar las rutas. De hecho, estamos teniendo ahora un corte de ruta en la O12 porque están los empleados municipales reclamando por la apertura de paritarias. Ustedes eligieron no hacer cortes de ruta, pero sí informarle a la gente por qué estaban allí y principalmente cuál es el resultado de esta no comercialización de granos ni del trabajo de todo el sector agropecuario. Bueno, también te agrego como información que a la altura de Carcarañá, por Ruta 9, también está cortado por empleados municipales el tránsito. Nosotros tomamos la decisión de no hacer de no hacer ningún corte de ruta, porque la verdad que la gente está muy cansada, está desanimada, y molestar con algo más es bastante complejo, pero razones sobran para ello. Nosotros siempre decimos que no mirar al campo como un aliado en la economía de parte de los gobiernos es totalmente erróneo. El campo siempre genera riqueza, siempre genera trabajo, generan dólares que tanto hace falta en este país y por sobre todo generamos alimentos para 10 argentinas. La culpa no es nuestra, sino de los dirigentes que toman malas decisiones a lo largo de los años, y tenemos más de medio país en situación de pobreza y otro tanto pasando directamente a la indigencia. Problemas, retenciones, desdoblamiento cambiario, falta de combustible, insumos que nos prohíben que entren para seguir la rueda, llámese implemento de tecnología, fertilizantes, cubiertas, y todo el sistema de exportación, que por ejemplo hay un cupo de carne y lo otro tiene que quedar en el país. Esa fue la excusa para bajar el precio de la carne, y la carne en el país está barata. Sin embargo, para los argentinos es un privilegio comer un asado el día domingo, ¿no? Sí, la realidad es esa y la presión económica también está cada vez más compleja. En estos pedidos que ustedes les hacen al gobierno, ¿cuáles son los puntos más concretos que le solicitan? A nosotros, de lo que siempre se lee en las noticias, que el campo exportó tantos dólares. Bueno, ese dato es falso, porque el campo no cobra $1 de lo que exporta. El que cobra es el gobierno y lo reparte a discreción. Nosotros cobramos apenas el 30% de lo que producimos y tenemos una carga impositiva, pagamos impuestos como todos los sectores, pagamos más de 160 impuestos. Con esta presión fiscal no se puede vivir, y en un periodo donde podemos aprovechar mucho porque por la situación que está viviendo Ucrania, deja un mercado abierto porque se pierden toneladas de trigo porque no se siembra por la cuestión de la guerra. Argentina lo puede aprovechar, y no lo aprovechan solo los productores, lo aprovecha el país. Bueno, ¿qué pasó? El resultado de estas políticas que hizo que sea la peor siembra de trigo de los últimos 15 años. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que haya menos trabajo, menos camiones para circular, menos inversión en fertilizante, y tarde o temprano termina saliendo más cara la harina que consumimos de cada pan. Fácilmente lo van a trasladar al producto final, donde la carga impositiva hace que la cantidad de precio sea el 50% de impuestos y no sobre la materia prima. Entonces, si se quiere eliminar acá el tema de precios, si se quiere bajar precio en los alimentos, hay que empezar por una sola firma, que es quitar el IVA, y no buscar enemigos donde no hay. Recién hablabas de enemigos en el cierre de tu locución, y escuché hablar al gobierno hace un rato nada más en algunas declaraciones haciendo referencia a que la medida de ayer no sirvió para nada. Palabra más, palabra menos, un poco fue lo que dijeron esos. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Sí, no me sorprende. El ministro Mansur también ayer decía que no estaba no era el momento adecuado de tomar ninguna medida. La verdad que son unos cararrotas.
son unos cagarrotas, no tienen vergüenza, llaman a un diálogo que no existe, después no hay diálogo, después te cambian el ministro de Economía. Pasó en este país que cambió el ministro de Economía, estuvimos todo un fin de semana sin ministro, el lunes no sabíamos para qué lado iban a salir. Y no cambiaron ninguna medida, tomaron las mismas medidas, siguen el mismo rumbo del país. Entonces, contra esas declaraciones de políticos de tanto rango que tienen la responsabilidad de ordenar el país, la verdad que no conducen absolutamente a nada, con una medida también muy, muy liviana, porque la verdad que hay que reconocer que tenemos la peor mesa de enlace de la historia. Pocos productores se sientan representados por estos dirigentes y ver a compañeros, a productores que están desapareciendo y hacer una medida de cese de comercialización por un día, la verdad que es casi ínfimo en relación al problema que hay, ¿no? Eso te iba a preguntar, también hay una suerte de más allá de lo desastroso del gobierno, hay una suerte de autocrítica también interna dentro de cada una de las federaciones que nuclea los sectores agropecuarios. Sí, totalmente. Sabemos que es muy difícil charlar o ponerse a discutir un modelo de país con este tipo de gobierno que tiene este corte de dictador, ¿no? Pero así todo, hacer una medida por un día, nosotros le pudimos decir en la cara, estamos en contacto con las autoridades y no escuchan, prefieren no pelearse con el gobierno para seguir reuniéndose, para seguir sacándose la foto y como te decía, desaparecen productores. Del 2008 hasta acá desaparecieron el 50% de los productores. El productor de nuestra zona, el chiquito, como somos todos, porque acá no hay ningún terrateniente, desaparece tarde o temprano, va a terminar haciendo otra cosa, cuando lo que hace es la actividad que ama, la que aprendió de toda su vida y generando alimentos, generando riqueza. Yo no entiendo los dirigentes de Santa Fe, de nuestra provincia, de todos los colores políticos, avalar un robo como es las retenciones. O sea, Santa Fe es el que más aporta a la corona, y no digo casualmente la corona porque estamos tributando una corona y después vuelve, si tenemos algún político conocido, algún político amigo en nuestro pueblo donde verdaderamente se genera la riqueza. Una cosa bastante inusual, no pasa, no hay que mirar a Europa para ver modelos que funcionen. Miramos Uruguay funciona, miramos Brasil funciona, Bolivia, Chile, Paraguay son mejores que nosotros y nosotros la vemos pasar. La realidad es que recién también nombrabas a la oposición. Hace falta un gran consenso para que este país salga adelante, porque también se nota que la oposición es muy liviana en este país, o por lo menos intenta siempre acordar, y hasta mucha gente termina pensando que todos son lo mismo, todos forman parte de lo mismo. Sí, la política en sí está muy descreída, la gente no cree en ningún político y está bien porque la realidad nos pega todos los días en la cara. Y acá nos hace falta ser de campo, ser de la ciudad, ser un gran empresario o tener un kiosco. Acá todos los días vemos la inflación que nos pasa por arriba, que el dinero no nos alcanza, que no sabemos qué va a pasar mañana y no vemos ningún dirigente que tome un rumbo medianamente acertado. Así que esa situación hace que haya una desesperanza bastante generalizada y en lo único que nos concentremos es en llegar a nuestra casa vivos sin ningún asalto, ningún tiro y que nos alcance el dinero para seguir viviendo. Es un país donde, como bien decías, nos levantamos y no sabemos qué va a pasar mañana y no hay predecibilidad en nada realmente, ¿no? No, mirá, justamente anoche hablaba con la gente del turismo también, que imponen esta nueva medida, suben el dólar turista, bueno, y encima de eso, encima de una decisión totalmente errónea de cerrarse al mundo, de seguir cobrando impuestos, no conozco a un político que en plena pandemia se haya bajado el sueldo. Ahora, nosotros teníamos que seguir haciendo el esfuerzo. Bueno, a pesar de eso, de tomar esas medidas, siguen enfrentando al pueblo, porque te dice que si te vas de viaje con tu trabajo, con lo que ganaste, con lo que hiciste, le estás coartando la posibilidad de comer a otro. Es ciertamente lamentable este tipo de declaraciones y este tipo de políticas adoptadas, ¿no?
La realidad que sí, bueno, sí sigue complicando aún más. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Por lo menos desde el sector de ustedes, uno de los sectores, como bien decías, más importantes dentro de la economía argentina. Mirá, esta vez nosotros, acá en la zona, en lo que es Santa Fe, hubo una sola manifestación, una sola, o sea, que fue la de Armstrong, la del cruce de Ruta 9 y 178. Nosotros estamos, igual que toda la sociedad, bastante desganada, pero otros sectores nos dijeron encabecen esta lucha. Nos pusimos al frente, pero acá no se va a salvar el sector agropecuario, el sector empresarial. O sea, acá tenemos que todos los argentinos tirar para el mismo lado, y esto no tiene que ser un eslogan, tiene que ser una realidad, porque si un día va a protestar uno por una cosa, otro día por otra, la verdad que ese plan no nos ha llevado a nada. Creo que todos queremos vivir en un país con más paz, con más tranquilidad, y sabiendo qué va a pasar al corto y al mediano plazo. Mientras la población siga quedándose quieta, van a seguir estos tipos de gobierno, que nadie quiere que se vayan, nadie quiere un golpe de Estado. Lo único que queremos es que cambien el rumbo, porque la población está agotada. Mira, vos sabés que recién busqué el diario que hoy a la mañana yo hice referencia. Siempre intentamos de leer un poco de todo. Está difícil elegir lo que vamos a leer, pero bueno. Dice, página 12, ya te voy diciendo quién lo dijo, puso Mugen de Llenos, dice, el local empresario dispuesto por la mesa de enlace, dejó expuesto su carácter político desestabilizador con poca relación con el movimiento económico de producción agropecuaria. Más allá de las asambleas, las pone entre comillas a las asambleas, de los sectores ligados al PRO, o sea, liga esto a un partido político, apenas postergó por 48 horas la compra-venta de animales y tuvo una repercusión casi imperceptible en el comercio de granos. ¿Qué opinión tenés? Nada, ensuciar una manifestación donde hablamos que nadie cree en ninguna solución mágica, en ningún político, decir, no, es una marcha del PRO, es una marcha de Juntos por el Cambio, es una marcha de Milei. La verdad tienen que resolver, el gobierno nacional tiene que resolver sus problemas internos, porque hoy hay una marcha generada por el mismo Juan Grabois, que es uno de los gerentes de la pobreza más grande de la Argentina, donde esa gente le cobra un porcentaje de los planes a la población más humilde, pero fueron ellos los que militaron para que esté este tipo de gobiernos. Entonces, buscar suciedades afuera, cuando la semana pasada teníamos crisis de crecimiento, por eso no había combustible, tenemos crisis de crecimiento, por eso no hay cubiertas, la verdad es bastante lamentable las declaraciones de los diferentes actores del gobierno, ¿no? Vos sabés que me quedé recién con algo que dijiste, gerente de la pobreza, cuando un gerente debería ser algo como un cargo que uno llega por un mérito no solamente personal, sino un desarrollo que haya hecho en el lugar de en su lugar de trabajo, ¿no? Gerente de la pobreza. Sí, cobrarle a una persona, cobrarle un porcentaje a una persona que cobra un plan de manera asistencial para salir del mal paso. Bueno, después tenemos que analizar si los planes sirven o no, que creo que muchos estamos de acuerdo, pero cobrar un porcentaje de eso, la verdad que es una aberración que en este país solamente se permite, y todavía tenés que escuchar a esa gente que no ha generado absolutamente nada en su vida, sino siempre ha vivido el Estado, declarar livianamente, impunemente, hacia el resto de la sociedad que está cansada, ¿no? Está bastante harta. Diego, ¿sale el país con un cambio de gobierno solamente? Depende de cuál sea el cambio de gobierno. Acá no hay que cambiar figuritas y seguir con el mismo rumbo. Yo creo que el gobierno que siga, sea de color político que venga, tiene que apoyar a la producción, tiene que dignificar a los trabajadores, porque hoy el Partido de los Trabajadores no defiende a nadie. Entonces hay que cambiar la matriz productiva, nos va a costar salir, va a necesitar más esfuerzo de todos, pero acá básicamente hay que dejar de gastar
porque en nuestros hogares nadie gasta más de lo que le ingresa. Bueno, en el Estado tiene que ser más o menos igual. Hace muchos años que no es así. Siempre digo que el campo desde 2002 hasta aquí le ha aportado a los diferentes gobiernos de distintos colores políticos más de 300.000 millones de dólares. Ese es el tamaño exacto de la deuda externa, no lo que se le debe al FMI, la deuda externa entera. Bueno, ahí hay dos cuestiones. O lo aplicaron a políticas públicas que evidentemente no funcionaron, o se la robaron. Eso lo tiene que tener claro cualquier argentino. Estos modelos no nos llevan absolutamente a nada o a lo que estamos viviendo, a más pobreza, más inflación y más indecisión de esto, de no saber qué pasa mañana. Me quedo para preguntarte lo último, que creo que recién hacías referencia más allá de los cambios de gobierno. La ministra nueva de Economía, Batakis, dijo no podemos gastar más de lo que tenemos en caja. ¿Esto es un avance? Sí, o sea, está buenísimo que lo declaren, pero hay que ponerlo en práctica y no la semana que viene. Ya mismo. No somos un país que no tenemos nada para exportar, que no tenemos para comer, no tenemos. El problema es que se gasta más de la cuenta. Y eso lo saben ellos mismos. Entonces, hasta que no terminemos con eso, la verdad que vamos a estar muy complicados y pueden hacer las declaraciones que sean. Acá la gente necesita realidades, necesita acciones concretas que digan, bueno, este es un gesto para demostrar que vamos por buen camino, que queremos cambiar. Mientras declaren así, buscando enemigos, buscando la confrontación, no va a llegar a nadie de la población. Va a seguir la inflación, va a seguir esto que no nos alcanza el dinero para pagar los impuestos. La verdad necesitamos otro tipo de política de manera urgente. Diego, gracias por el tiempo. Siempre un placer charlar contigo. Gracias a vos, Nico. Saludo a toda la audiencia. Gracias, un abrazo. Diego Pascuale, productor agropecuario, charlando con nosotros. Bueno, ahí escuchabas lo que dice el campo, que lo viene diciendo hace mucho tiempo, esto no es de ahora, y que obviamente lo que necesita, los cambios necesarios para poder continuar funcionando en cada uno de los sectores. Uno de los grandes sectores que aporta la economía argentina, el sector agropecuario.